La batalla de Valenciennes es de lo que vamos a hablar en este vídeo, una de las últimas victorias de los tercios españoles y desde luego su última gran victoria. Entonces bueno, retomamos el hilo de lo que ya dijimos en la segunda batalla de Arras, en el anterior vídeo, esa derrota española, ¿no?, que provocó que los españoles perdieran la iniciativa en los Países Bajos, en ese frente, y también provocó que el pequeño estado de Lorena cambiase sus lealtades, pasara a ser un vasallo de España, a integrarse en el Reino de Francia. Esto fue una pérdida sensible. Entonces, bueno, al año siguiente, en 1655, sucedieron varias cosas. Lo primero, que Juan José de Austria, el principal hijo bastardo de Felipe IV, que ya había comenzado a ganar gloria militar, como ya vimos en anteriores vídeos, en Cataluña y en Italia, pues Juan José de Austria pasaba a ser el gobernador de los Países Bajos españoles. Entonces él y Condé iban a asumir el mando conjunto del ejército español de Flandes. Eso por un lado. Luego, en 1655, Turena conquistó las villas de La Gandercy y Saint-Ghislain, ¿no?, aprovechando esa superioridad que tenían los franceses. Pero los franceses necesitaban triunfos mayores, ¿no? Entonces, al año siguiente, en 1656, se dirigieron contra la villa de Valenciennes, a orillas del río Escalda. Era una villa pues fronteriza y bastante estratégica. Entonces, bueno, como pasaba por ahí el río Escalda, el ejército francés, al mando de los mariscales Turena y Lafayette, se dividió en dos mitades, cada una de las dos mitades en un lado del río, comunicándose mediante puentes. Decir que eran 25.000 hombres en total aproximadamente. Entonces, bueno, empezaron el asedio en mayo de 1656, empezaron los trabajos, y este asedio iba desgastando poco a poco a los defensores, y de hecho los defensores estaban ya cerca de rendirse. Entonces los españoles prepararon un ejército de socorro. Juan José de Austria y Condé prepararon un ejército de unos 20.000 hombres, que fue lo que pudieron reunir, inferiores en número al ejército francés. Además, el ejército francés ya había comenzado a construir sus trincheras y estaba trincherado. Entonces, en julio de 1656, el ejército español llegó hasta allí. Entonces, bueno, Condé y Juan José de Austria organizaron el ataque por la noche, dividiendo el ejército en 4 grupos. 3 grupos atacaban el sector, la orilla del ejército francés, donde estaba Lafayette, y el otro grupo, que eran solamente 4.000 arcabuceros españoles, lanzaba un pequeño ataque de distracción con antorchas, llevando muchas antorchas, haciendo mucho ruido, simulando ser muchos más de lo que eran. Lanzaban un ataque de distracción sobre el otro sector donde estaba Turena. Entonces el ataque se produjo con bastante decisión y con bastante audacia. Turena, con su mitad del ejército francés, se vio fijado en posición y distraído por ese pequeño grupo de 4.000 arcabuceros españoles, que él se pensaba que eran más de los que realmente eran. Entonces, por eso no mandó tropas a ayudar a la otra mitad, no mandó tropas a ayudar a su compañero, a Lafayette, porque estaba ahí fijado en posición, se había, digamos, comido el amago, ¿no? Entonces Lafayette fue atacado por el resto del ejército español, y aunque en el global de la batalla los franceses tenían superioridad numérica, en ese sector concreto consiguieron la superioridad numérica local los españoles. Decir que Juan José de Austria y Condé se lanzaron espada en mano, liderando cargas de caballería, ellos personalmente. De hecho, Condé lideró la carga contra el sector que defendían los loreneses, que recordemos que habían cambiado de bando, y lideró la carga al grito de traidores, traidores, corta, corta, como señal de que no había que perdonar la vida a los loreneses, a los que los españoles consideraban traidores. El ataque español por el lado de Lafayette fue un éxito, y los franceses huyeron en desbandada y sufrieron muchísimas bajas, y de hecho el propio Lafayette fue hecho prisionero. Turena, al mando de la otra mitad, viendo ya la imposibilidad de socorrer a su compañero, tuvo que retirarse con su mitad del ejército. Eso sí, los franceses dejaron allí todo el tren de artillería, que fue capturado, se dejaron la correspondencia privada entre los oficiales y la corte francesa, lo cual dio una información muy valiosa a Juan José de Austria y a Condé. Y bueno, también sufrieron 4.000 bajas entre muertos y heridos y unos 1.200 prisioneros. Las bajas españolas serían unas 500. Fue una total debacle para el ejército francés, aunque hay que decir que en ese momento se lo podían permitir. Tenían recursos para poder recuperarse de una debacle de estas características, ¿no? Fue probablemente, como ya he dicho al principio, la última gran victoria de los tercios españoles y una de sus últimas victorias. Hubo una gran euforia en la corte de Madrid, en la corte de Madrid cundía el desánimo. En los años anteriores estaba empezando a cundir el desánimo, porque esas largas guerras europeas de desgaste estaban comenzando ya a hacer mella,
Y bueno, con la batalla de Valenciennes se vio la posibilidad de alcanzar la victoria, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, fue contraproducente un poco al final, porque en las negociaciones, pues Francia estaba dispuesta, en ese momento, con la batalla de Valenciennes, Francia estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo de paz, pues no pidiendo tantas concesiones territoriales y bueno, España hubiera tenido que hacer concesiones territoriales, pero tampoco tantas. ¿Qué pasa? Que los españoles, en la Corte de Madrid, crecidos por este triunfo, se negaron a aceptar las exigencias francesas. Entonces no se llegó a ningún acuerdo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que otro actor entraría en escena en la guerra franco-española, y entraría en escena apoyando a Francia, desgraciadamente, ¿no? Sería la Inglaterra de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, el vencedor de las guerras civiles inglesas. Entonces, claro, con esta intervención de Inglaterra ya se desvanecía esa posibilidad española de recuperar la iniciativa en la guerra y de volver a conseguir una situación favorable. Y bueno, en los últimos años de la guerra franco-española, pues España los tendría que luchar en desventaja, ¿no? Aún así, no hay que quitarle méritos a esta gran victoria, la batalla de Valenciennes. Así que nada, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido, os dejo los enlaces a mi nivel histórico Universidad de la Guerra y en Amazon. Y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.